Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo realmente espero que se encuentren bien. Amén. Hoy vamos a hablar sobre profecías. Si hacemos una búsqueda rápida en internet, la definición ahí es que la profecía es una predicción del futuro. Mira, realmente esta definición no está totalmente contra lo que dice la palabra de Dios. Si vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 27 y 28, dice así: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Yo vi una versión que esa parte que decía daba a entender por el Espíritu era predice, ¿no? Entonces, él básicamente, él predijo, predijo lo que iba a suceder en el futuro, que vendría una gran hambre. Pero tenemos que entender cuál es el propósito de la profecía, ¿ok? ¿Qué propósito tiene la profecía? Si vamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces es con este objetivo, es con esta palabra en mente que vamos a desarrollar un poco más el tema del día de hoy. Amén. Vamos a Jeremías, capítulo 23, versículo 25, y dice así: yo he oído que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen, que mi pueblo se olvide mi nombre con sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Vamos al versículo 31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amén. Cuán delicado es y cuán grave es esta situación, ¿no? De profetizar, de hablar y decir que Jehová, que el Señor lo dijo. Si alguien tiene sueño, que cuente apenas como sueño, dice la palabra del Señor, ¿no? Si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15, dice así: mira, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Hermanos, lo que estamos mirando hoy día es que muchas veces se está fijando fecha para la venida del Señor, ¿no? Y muchos de nuestros hermanos ya sabemos que esto definitivamente no es bíblico, no está correcto, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe. Amén. Pero muchas veces esto viene de una manera un poco más disimulada. No se dice una fecha, pero dice, estamos viviendo en los últimos días, hay que prepararnos, hay que hacernos. Y muchas veces tiene más el afán de desesperar a las personas, de hacer con que los hermanos se queden con miedo y realmente no pueden arreglar su vida porque están tan preocupados con la venida del Señor que no tienen el tiempo o la tranquilidad y la paz para arreglar su vida. Amén. ¿Sabes, hermano? Realmente. El Señor puede volver en estos tiempos o dentro de un tiempo todavía, no sabemos. El tema es que tenemos que estar preparados siempre, ¿no? Buscando al Señor, preparándonos, amén. Entonces ya sabemos que fijar la fecha para la venida del Señor, esto está mal, eso no es bíblico, definitivamente. Pero a veces esto viene de una manera un poco disimulada. Estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos y con este tipo de hablar muchas veces puede engendrar un desespero en las personas, un desespero en los hermanos
que no tienen la tranquilidad para poder arreglar su vida, tener una vida santa. Amén. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, nos dé toda la sabiduría que necesitamos para hacer lo que debemos hacer y obedecer a su palabra. Amén. Recordando una vez más que todo lo que estoy hablando acá es muy importante orar, llevar esto en oración para que el Señor pueda traer más luz y hablar de una manera mucho mejor de lo que yo estoy expresando acá. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tomar cuidado con el tema de las profecías. Esos tiempos para atrás, una persona dijo así, tal día no debe nadie salir de la casa, porque quien sale de la casa se va a morir en este día. Y esto creo que fue un martes, ¿no? Entonces yo comenté así, mira, si esta palabra viene de Dios, realmente yo quiero obedecer, ¿no? Creo que todos los que tenemos a Dios, ¿no? Queremos obedecer. Si esta palabra viene de Dios, yo no quiero salir de mi casa, yo no quiero ser condenada, ¿no? Pero si esta palabra no viene de Dios, acá no existe el por si acaso no salgo. Porque a partir del momento que yo no estoy, a partir del momento que yo no estoy obedeciendo la voz de Dios, significa que estoy obedeciendo la voz del diablo. Entonces no hay medio término. Si yo digo así, mira, por si acaso no voy a salir este día y esta palabra no viene de Dios, significa que estoy obedeciendo a la voz de Satanás. ¿Correcto? Por eso es importante cada vez más acercarnos al Señor, sermos sensibles a su palabra para obedecer solamente al Señor. Amén. Solamente a Él. Solo escuchar a Cristo. Amén, hermanos. ¿Y cuál es la solución para esto, no? ¿Cómo saber si esto viene del Señor o no? Y este es el punto tal vez crucial de este mensaje, ¿correcto? Porque queremos obedecer la voz del Señor. No queremos escuchar otras voces. Queremos escuchar solamente a Dios. Amén. Si usted quiere realmente escuchar solamente la voz de Dios, entonces me gustaría leer Hebreos capítulo 1, versículo 1, y dice así, mira, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, acá habla la palabra profeta, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si quieres ir a algo fijo, ¿quién debes escuchar? Al Hijo. ¿Por qué? Porque Dios habla por el Hijo. Amén. ¿Y quién es el Hijo? Si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, y la palabra era Dios. Amén. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Aún en el mismo capítulo, en el versículo 14, dice así, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, si queremos ir a algo fijo, a algo certero, si no nos queremos equivocarnos, debemos ir al Hijo. En estos postreros días, Dios nos habla por el Hijo. El Hijo es el verbo en griego, logos, la palabra, y la palabra es el propio Dios. Entonces, si tienes una Biblia en su casa, aliméntese con la palabra, llénese con la verdad. Ahí está lo que Dios va a hablar con nosotros de una manera que no se va a equivocar. Ahí va a hablar de tu futuro. La palabra de Dios va a decir de tu futuro, va a decir lo que tienes que hacer en el presente. Amén. Este es el fijo. Y el Señor le va dando la sabiduría para discernir lo que viene de Él. Amén. Esta es la idea, hermanos. Acá voy a terminar el mensaje, pero si fuera a resumir este mensaje, yo diría, aférrese más a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Aférrese más a la palabra de Dios. Busque conocer más, alimentarse más. Tenga comunión con el Señor. Amén. Y mucho cuidado al escuchar algún otro tipo de mensaje, de palabra. Amén. Mucho cuidado. Yo, como dije, son dos palabras que para mí definen esto acá. Es muy delicado y a la vez es muy peligroso estar escuchando otras voces. Amém? Que Deus bendiga a sua vida.
hasta el próximo video, si Dios así nos permite.